Uso de la razón trigonométrica coseno. En el siguiente triángulo rectángulo vamos a referirnos al ángulo alfa para obtener el coseno de alfa. Este se logra dividiendo el cateto adyacente, que es el que está enseguida, entre la hipotenusa, que es el lado más largo. En este triángulo sería cateto adyacente B y la hipotenusa H. Tomando en cuenta el mismo triángulo rectángulo, pero ahora haciendo referencia en el ángulo beta, el coseno de beta sería cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente, el que está a un lado o enseguida, A, y la hipotenusa, el lado más largo, H. A entre H. Con esas fórmulas vamos a calcular el coseno y los ángulos del siguiente triángulo rectángulo. Tenemos el triángulo ABC, donde sus catetos miden 7, 9 y la hipotenusa 14. El coseno del ángulo alfa sería cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente es 9 y la hipotenusa 14. 9 entre 14. Hacemos la operación 9 entre 14, redondeamos a 4 cifras decimales y nos da 0.6428. Para calcular el ángulo se obtiene la inversa del coseno, que es lo mismo que el arco coseno. En nuestras calculadoras aparece la tecla Shift, que es la que vamos a utilizar, y oprimimos también la tecla coseno y luego la cantidad. En otras calculadoras, ya lo habíamos mencionado, en lugar de Shift está la tecla segunda función y la tecla cos. Oprimimos una, después la otra y luego la cantidad. Regresamos a nuestro problema. Para calcular el ángulo alfa, entonces va a ser igual a arco coseno de 0.6428. Entonces oprimimos las teclas Shift o segunda función, después coseno y luego 0.6428. Por lo tanto, alfa nos va a dar igual a 50 grados. Y recordamos que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo es de 180 grados. Por lo que, para encontrar el valor del ángulo beta, vamos a restarle a 180 la suma de los ángulos ya conocidos, el ángulo de 90 grados y el ángulo que acabamos de encontrar. 180 menos la suma de 90 más 50, por lo tanto el ángulo beta nos va a dar 40 grados. Si no conocemos el valor de la hipotenusa en un triángulo, esta se calcula dividiendo el coseno del ángulo. Vamos a dividir el cateto adyacente, que son 85, entre el coseno del ángulo. Por lo que la hipotenusa H va a ser igual al cateto adyacente, que son 85, entre el coseno de 24. H va a ser igual a 85 entre, y en la calculadora utilizamos las teclas cos y luego 24 y nos va a dar este número ya redondeado a 4 cifras, 0.9135. Hacemos la división y H va a ser igual a 93.04. La hipotenusa vale 93.04. Ahora, un cateto cualquiera, en este caso adyacente, es igual a la hipotenusa multiplicada por el coseno del ángulo adyacente al cateto buscado. En este ejemplo, el ángulo adyacente B tiene un ángulo adyacente de 56 grados y una hipotenusa de 22. El cateto adyacente B va a ser igual a la hipotenusa, que son 22, multiplicada por el coseno de 56. Por lo que B va a ser igual a 22, que es la hipotenusa, y luego calculamos, coseno de 56 nos da 0.5591. Hacemos esa multiplicación y el cateto adyacente B va a ser igual a 12.3.
Entonces recordamos, multiplicamos la hipotenusa por el coseno del ángulo. Y estos son los ejercicios para resolver. Vamos a calcular los ángulos usando la función coseno en los siguientes triángulos rectángulos. Recuerda, el coseno va a ser cateto adyacente entre la hipotenusa. Y después en beta, cateto adyacente 15 entre la hipotenusa 24. En el otro triángulo para alfa sería cateto adyacente 180 entre 450. Y para beta 135 entre 450. Y después utilizamos las teclas Shift o segunda función y coseno para encontrar el valor del ángulo. En la segunda parte tenemos que hay que calcular la hipotenusa usando la función coseno. Vamos a dividir el cateto adyacente 110 entre el coseno de 34. Y en el otro ejemplo, dividimos el cateto adyacente 7.5 entre el coseno de 62 para encontrar el valor de la hipotenusa. Y por último, vamos a calcular el cateto adyacente usando la función coseno. El cateto adyacente B va a ser igual a, multiplicamos 42, que es la hipotenusa, por el coseno de 87. En el otro ejemplo, B va a ser igual a 276, que es la hipotenusa, por el coseno de 33. Esos son los ejercicios para resolver. Nuevamente te invito a que te suscribas a mi canal para que alcancemos juntos la meta mínima de 1000 suscriptores. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.